diciendo la verdad y nada más que la verdad. Los lunes a las 8 de la noche, hora de Miami, Radionext.com presenta Los Peinillazos de Cazorla, con el comandante Jesús González Cazorla, directo desde Barinas. Un análisis semanal de la situación sociopolítica venezolana desde la provincia. Los Peinillazos de Cazorla, lunes a las 8 de la noche, hora de Miami por Radionext.com, la voz de la libertad. Queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a esta transmisión de Radionext.com. Con ustedes el comandante Jesús González Cazorla. Adelante, comandante, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches a todos los oyentes de su programa, Los Peinillazos de Cazorla. Estamos transmitiendo en vivo directo desde Barinas, la mal llamada cuna de la revolución, que acaba pues de pasar la historia pues con la desaparición de el de la cuna de la revolución. Hoy tenemos como invitado a nuestro amigo el doctor Toro Hardy, quien es economista, quien es un experto en petróleo, y con quien vamos a hablar pues esta noche acerca de el tema principalmente de nuestra empresa principal de los venezolanos, como es la empresa petrolera. Entonces, en nuestra media hora hablaremos pues con nuestro amigo el doctor Toro Hardy. Hoy vamos. Ok, bueno, hoy vamos a seguir tratando el tema de la rebelión. Seguimos pues tratando el tema de las rebeliones como uno de los elementos necesarios a tomar en cuenta para salir de esta revolución que nos tiene en este momento hundidos dentro de un proceso en el que todos nosotros pues no podemos soportar y que de una forma u otra pues debemos reaccionar, porque definitivamente pues no podemos permanecer otros 6 años más para soportar esta revolución o esta revolución por parte de estos anexos o estos elementos que constituyen a esta gente que tiene la gente en un proceso en el que los cubanos mantienen al país prácticamente chupándose todas nuestros recursos, haciéndose instrumento de unos vivarachos que de una forma u otra vienen acabando pues los recursos de los venezolanos, y nos viene empeorando nuestra situación. No puede ser posible que este país, hoy el país, diríamos, más rico de este continente, quien de una forma u otra ha venido sobreviviendo
producto de nuestra industria petrolera, que simple y llanamente es utilizada pues por estos chulos de la revolución que tenemos, la revolución de los cubanos, que de una forma u otra proceden pues a crearnos una situación que lleva al país en la pobreza y que lleva al país pasando trabajo en nuestro país. Hoy el presidente de la República, este presidente que de una forma u otra mantiene una situación tramposa, una situación ilegal, una situación en la que nos ha robado los detalles de este país, y que de una forma u otra ha venido prácticamente poniendo a pasar trabajo a los venezolanos, porque de una forma u otra existe en el país una situación de necesidad, de productos de primera necesidad, que lógicamente pone a pasar trabajo pues a los venezolanos de este país. No hay en este momento harina pan, y tiene pues un proceso de persecución ya prácticamente entre las industrias o los diversos medios, ¿verdad?, que produce de una forma u otra los elementos que abastecen el hambre de los venezolanos, y que de una forma u otra pues nos tiene a todos pasando necesidades. No se consigue la harina pan, y no se consigue la harina pan porque la única industria que de una forma u otra abastece a los venezolanos con la harina pan, la hace pues la industria de la Polar. La Polar ha sido comprobadamente la productora de abastecimientos de medios de producción de todas las industrias, y de una forma u otra han logrado medio abastecer el mercado con sus productos, sobre todo pues en lo que constituye pues la harina de maíz. Ello obliga a que los venezolanos tienen en este momento un proceso de escasez de este producto, de la harina precocida, y se ha convertido pues la harina pan como uno de los productos de primera necesidad más buscados. Ya a esta hora debe estar el dueño de esta empresa, debe estar produciéndose esta reunión en la que
el presidente o el dueño de la Polar, el propietario de la Polar, debe estar en reunión con el presidente Maduro, poniéndose de acuerdo acerca de qué necesita la Polar o la industria polar para producir la harina pan necesaria para que abastezca las necesidades de los venezolanos. El presidente de la Polar ha venido manteniendo públicamente de que ellos han producido la cantidad de alimentos necesarios dentro de su capacidad. Y ellos, pues, hacen lo necesario para producir lo que humanamente pueden para abastecer, según ellos, el 48% de la necesidad de la harina de maíz en Venezuela. Ello hace pues que hay un 52% de industrias que deberían estar también produciendo harina de maíz precocida. Esta tarde, presentaron ante todos los venezolanos aproximadamente unas 17 empresas que producen harina de maíz precocida. Estas 17 empresas no pueden o no han venido cumpliendo con la capacidad de reproducir pues la industria necesaria para abastecer a los venezolanos de la harina de maíz. Sin embargo, pues el gobierno, a través del presidente, ha querido insinuar que es que la industria polar está acaparando, ¿verdad? Está creando una forma, un método de desabastecimiento del producto, para crear lógicamente un proceso de descontento, de rebelión, de alzamiento de los venezolanos en contra del gobierno, por falta del abastecimiento de este producto de primera necesidad. Esto sinceramente llega a lo ridículo. Llega a lo ridículo porque la directiva de Polar reta al gobierno a que revisen cómo se reproduce, pues, o cómo producen la cantidad de harina necesaria para el abastecimiento, y lógicamente pues ese abastecimiento no se hace necesario tener que pasar por ningún control, porque definitivamente pues ellos están produciendo, de acuerdo a lo que manifestó su presidente Lorenzo Mendoza, que producen lo necesario, producen lo que pueden, y que pudieran incrementar en un 10% más la producción de harina pan si lógicamente el gobierno
le aporta la materia prima necesaria para poder producir mayor porcentaje del producto. Así que Mendoza llama a este gobierno incapaz, a este gobierno que no se da cuenta que eso de crear o de capitalizar o de tener un gobierno que expropia, que controla, que de una forma u otra presiona al mercado, pues simplemente produce la intención de los productores de producir más elementos, y de esa manera pues se crea el desabastecimiento. Mendoza asegura que las otras 17 empresas que producen harina de maíz pues no están llegando a producir el 52% de la harina pan necesaria para abastecer el mercado de los venezolanos. No están llenando las expectativas de esta necesidad, y eso obliga a que de una forma u otra se demuestre que solamente la empresa privada es la que de una forma u otra pudiera solucionar el problema de abastecimiento de los venezolanos en los productos de primera necesidad. Lamentablemente, para el gobierno, no pueden tener o no pueden adquirir los productos necesarios para la dieta de los venezolanos. Y hoy aparece el presidente o el ministro, mejor dicho, de abastecimiento de alimentación venezolano, diciendo que van a venir unos cuantos miles de productos o toneladas de productos para lógicamente llegar a abastecer la reserva prácticamente de elementos necesarios para los venezolanos. O sea, que ni siquiera van a poder abastecer la necesidad inmediata de los venezolanos, sino que van a llenar en los próximos días simplemente la reserva de emergencia del abastecimiento de los venezolanos. Por lo que nos esperan unos meses de más escasez, que lógicamente el gobierno no logra controlar. Lo cierto también es que tenemos conocimiento de que ni China ni Rusia va a ayudar o le va a prestar o van a prestarle pues más dinero a los venezolanos. Ya cree el gobierno de China y el gobierno de Rusia que ya Venezuela está sumamente endeudado con estos países y por lo tanto no van a prestarle más dinero. Y por lo tanto prácticamente tienen cerrado
el prestarle dinero, pues. Y esto obliga pues que el Estado venezolano, a través de PDVSA, ya no produce el petróleo necesario para, lógicamente, saldar las deudas y generar producción de petróleo necesaria para mantener la necesidad de los venezolanos. Eso origina que Venezuela está condenada a pasar trabajo en los próximos meses. Y tal cual, pues, como lo veremos con nuestro entrevistado de hoy, quien lógicamente nos dará mucho más detalle en lo que corresponde a la situación del país. Por otro lado, vemos a Capriles Radonsky, quien está haciendo las cosas como pareciera debe ser. Capriles Radonsky ha empezado por lo menos una vez a la semana, reuniendo y visitando diversos sectores del país, manteniendo lógicamente las calles en caliente, calentando la calle, pues. Este fin de semana, Capriles estuvo en Táchira y estuvo en Mérida, y eso lógicamente originó unas manifestaciones, unas reuniones con la gente opositora de este país, que definitivamente ha ido manteniendo el calor en la calle. En lo personal, creemos que bueno, no tenemos mucha confianza de que este gobierno dictatorial ceda y permita, pues, lógicamente, ante este nuevo Tribunal Supremo de Justicia y sus nuevas autoridades, cuyo nuevo jefe de la sala electoral, quien es supuestamente familiar del ministro de Relaciones Interiores, permita, lógicamente, que se revisen la serie de irregularidades que se cometieron en el último proceso, y suspenda el proceso electoral al cual enfrentamos y permita que haya nuevas elecciones. Eso sería el sueño, ¿verdad? La esperanza de todos los venezolanos. Esperanza que lógicamente, pues, nosotros no creemos o somos pesimistas a la hora de creer de que ese sueño de los venezolanos sea posible, sino que ellos van a tratar de ganar tiempo, van a tratar de hacer lo imposible para solventar los problemas de los venezolanos y, lógicamente, pues, tratar de buscar tranquilizar a los opositores, ganar tiempo y hacer que se olviden de estas elecciones que pasaron, y que se llame la atención o se concentre la atención en nuevos problemas que lógicamente hagan que se olviden de los resultados electorales a la presidencia. Así pues, lo que nos queda más cerca son las elecciones a diputados. Ya dentro de pocos meses o pocos días, diríamos más bien, se podía dar lugar, espacio
para llevar a cabo el referéndum revocatorio de los diputados a la Asamblea Nacional. Esto origina una disyuntiva en la que se pone en jaque a los venezolanos. Todos sabemos que estos malandros del gobierno inventaron el recoger firmas y lógicamente hacer pública estas firmas para tomar represalias en contra de lo que hagan. Esto de recoger firmas pues será un reto para los venezolanos a ver si se atreven, ¿verdad? Si no les importa que el gobierno los señale o no, y se crea lógicamente un nuevo apartheid o una nueva lista Tascón. Se están haciendo estudios por parte de encuestadoras a ver qué opinión tienen los venezolanos acerca de no importarle exponer su firma para lógicamente tratar de salir de este proceso pues de referéndum revocatoria de los diputados. Esperamos que los venezolanos se llenen de valentía, se llenen de valor y lógicamente pues comencemos un proceso de referéndum revocatorio en aquellos estados y en aquellos lugares en donde nosotros tenemos certeza que podíamos ganar. Ejemplo, por decir algo, en Barinas, en las últimas elecciones, el chavismo perdió en el municipio capital. Sacamos aproximadamente 15.000 votos de ventaja, sin contar lógicamente los de la trampa, pero lo que apareció en el proceso fue producto de del resultado, pues, de los votos. Entonces, eso obliga que nosotros podemos llegar a enfrentar un proceso revocatorio de los diputados que pertenecen al municipio capital. Esos diputados pudieran ser enfrentados por nosotros, seguro de que le vamos a ganar ese proceso revocatorio, y eso implicaría aproximadamente unos 2 diputados que pudieran sumar a la cantidad de diputados opositores en la Asamblea Nacional. Si logramos eso en todo el país, pudiéramos tener, lógicamente, aproximadamente un 70%, o pudiéramos llegar a las 2/3 partes de los diputados, y eso nos permitiría, pues, cambiar todo, cambiar todas las reglas de juego. Pudiéramos cambiar al Tribunal Supremo, pudiéramos cambiar el CNE, pudiéramos cambiar esa serie de leyes arbitrarias que existen, pudiéramos cambiar a todo lo que necesitemos, lógicamente, para poder ahogar al gobierno y prepararlo para un referendo final y así salir y lograr el cambio que necesitamos dentro de los próximos 3 años. Bueno,
Ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a conectarnos entonces con nuestro invitado de hoy, el doctor Toro Hardy. Así que vamos a llamar. El doctor Toro Hardy. ¿Aló? Buenas noches, ¿Aló? doctor Toro Hardy. Buenas noches. Sí, buenas noches. Les habla el teniente Sí. coronel González Cazorla en nuestro programa Los ¿Cómo? Peinillazos de Cazorla de Miami. ¿Cómo está usted? Qué gusto escucharle. Bien. Doctor Toro Hardy, nuestros oyentes desean, de una manera u otra, saber cuál es su opinión acerca de la situación de PDVSA, o la situación, mejor dicho, del negocio petrolero venezolano en este momento. ¿Qué está pasando? Bueno, mire, el problema es que a lo largo de los últimos años, PDVSA dejó de invertir en el negocio petrolero. Antes era una empresa petrolera que procuraba explorar en busca del producto, producirlo, refinarlo, transportarlo, comercializarlo, llevarlo al exterior. De hecho, había logrado la PDVSA llevar el petróleo desde los yacimientos venezolanos, transportarlo en buques venezolanos, refinarlo en refinerías venezolanas y distribuirlo, por ejemplo, en los Estados Unidos a través de las estaciones de servicio Citgo, en instalaciones que si no eran propiedad, al menos estaban bajo la bandera de Citgo, aunque no eran propiedad de PDVSA. De manera que llevábamos el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta los tanques de gasolina de los consumidores en los Estados Unidos y también en otros países. Aquello llegó a ser la segunda mayor empresa petrolera del mundo, y su objetivo era producir con eficiencia para poder pagarle a su único accionista, que es el Estado, la mayor cantidad posible de impuestos sobre la renta, regalía y dividendos, para que con esos recursos el Estado pudiese emprender y realizar y llevar a cabo las funciones que le corresponden a un gobierno. Eso dejó de ser así. Hoy en día, esa siembra yuca, tomate, maíz, construye edificios, se ocupa de importar alimentos que la experiencia ha demostrado que en muchos casos se le pudren en los puertos. Es decir, se ocupa de una cantidad de cosas que no son función fundamental de una empresa petrolera. El resultado es que está bastante dañada como empresa. En un momento PDVSA tenía, cuando estaba produciendo 3.500.000 barriles diarios, 3.600.000 barriles diarios, lo hacía con 42.000 trabajadores. Hoy en día tiene 145.000 trabajadores. Los niveles de productividad se vinieron al suelo. En muchas oportunidades, en vez de aportarle al Estado, el Estado tiene que buscar mecanismos para prestarle recursos para que PDVSA pueda seguir funcionando. Y esa PDVSA, más que atender la pareciera que le está dando prioridad a atender las necesidades de Cuba o de Nicaragua o en muchos casos de Petrocaribe, a quienes no se les toca ni con el pétalo de una rosa en momentos en que los venezolanos estamos sufriendo graves problemas económicos en el país. Es más, esa empresa que en 1998 tenía una deuda de más o menos 6.000 millones de dólares, hoy en día tiene una deuda de más de 45.000 millones de dólares solo financiera, porque después están las deudas con proveedores y contratistas que superan los 15.000 millones de dólares, están las deudas con el fondo chino, que se habla de 30.000 millones de dólares más, de manera que estamos hablando de una empresa que si contabilizamos sus pasivos, a lo mejor son mayores que sus activos. Eso básicamente es lo que se llama una empresa que está quebrada. Usted oí en los medios de comunicación que usted mantiene que PDVSA no está produciendo la cantidad de recursos necesarios, inclusive para ellos funcionar.
o sea, que no puede mantener ni siquiera las operaciones. ¿En qué se basa usted para decir eso? Bueno, que encontramos con que en ocasiones vemos que el Fonden le tiene que traspasar recursos a PDVSA y en otras ocasiones el Banco Central de Venezuela le tiene que traspasar recursos a PDVSA para poder cubrir sus costos en lugar de que PDVSA le esté pagando impuestos y regalías al Estado, que es realmente a quien pertenece, porque PDVSA no pertenece al gobierno, aunque el gobierno esté haciendo uso de ella como si fuera un brazo financiero de un partido político. Pero una empresa que ya no es capaz de aportar lo que antes aportaba, a pesar de que los precios del petróleo han alcanzado los niveles más altos de la historia, es ciertamente una empresa en dificultades. Y es en dificultades, quien está realmente en dificultades es Venezuela, porque resulta que hoy en día el aparato productivo venezolano en términos generales está profundamente dañado. Y el país depende más que lo que había dependido en toda su historia de las importaciones, incluyendo alimentos y bienes de todo tipo. Pero para poder realizar esas importaciones necesita dólares. Y resulta que el 96% de los dólares los aporta el sector petrolero. Pero el sector petrolero está en graves dificultades. Yo quiero saber cómo va a seguir funcionando esta economía que se le ha generado una dependencia tan fenomenal de un solo sector cuando ese sector empieza a hacer agua por todas partes. Es una empresa que antes exportaba gasolina, por ejemplo. Hoy en día nos encontramos con que Venezuela pasó a ser el mayor importador de gasolina desde los Estados Unidos en toda Sudamérica. Hay algo de irracional en toda la forma como se viene manejando esto, y el resultado pues lo estamos viendo en un país que está en una profunda crisis económica, política y social. Ahora, ¿qué pasa con nuestra refinería? ¿Cómo es posible que nosotros pues tengamos una refinería en Cuba? Tenemos otra refinería aquí en Aruba, más la refinería venezolana. En Curazao siempre tenemos arrendada una refinería, pero eso se debía a que formaba parte del sistema del sistema refinador nacional. Se producían algunos componentes que después eran traídos a Venezuela para poder, y estaba considerada como parte del sistema refinador de Venezuela, pero eso se hacía para poder exportar productos ya terminados. Ahora no. Ahora el presidente Chávez ofreció 36 refinerías en el mundo, 10 de ellas en Venezuela. Con la única que cumplió fue con la refinería de Cienfuegos en Cuba. En Santo Domingo le entregaron en dación de pago parte de las acciones de una refinería que ya existe. Pero vemos como antes teníamos en asociación con la Beba Oil, con Minas realmente, 4 grandes refinerías en Alemania que además contaban con con unas plantas petroquímicas importantísimas. Bueno, eso se vendió. Y nadie le ha explicado a Venezuela ni en cuánto se vendió, ni cómo se utilizaron esos recursos. Antes de esa tener, perdón. ¿Y Citgo? ¿Qué pasó con Citgo? Bueno, Citgo es una empresa importantísima que pertenece en un 100% a Venezuela. Por allá en los años 80 había una gran escasez de crudo en el mundo por los problemas que han ocurrido en el Golfo Pérsico y en los países islámicos productores de petróleo. En ese momento se vio la oportunidad de comprar un grupo de refinerías, cosa que hizo a precio de gallina flaca. Pudimos comprar unas refinerías muy baratas. Esas refinerías después se hicieron grandes inversiones en ellas para adecuarlas a las características de los crudos venezolanos. Nuestros crudos son de muy mala calidad, son crudos ácidos, pesados, con mucho azufre, con muchos residuos metálicos. No cualquier refinería los puede procesar. ¿Qué fue lo que hicimos?
compramos ese grupo de refinerías, las adecuamos a las características de los crudos venezolanos, incluso teníamos participación en 2 oleoductos que atravesaban a los Estados Unidos de sur a norte, y teníamos cerca de 14 o 15 mil estaciones de servicio Citgo, abanderadas con la marca Citgo, en toda la costa este de los Estados Unidos, de manera que llegó un momento en que había más estaciones de servicio Citgo que restaurantes McDonald's. Pero en esas estaciones se estaba vendiendo crudo procesado en Venezuela, proveniente de Venezuela, procesado en Venezuela con nuestras refinerías allí, y con un éxito extraordinario. Bueno, algunas de las refinerías también fueron vendidas, otras pues ya se vendió también la participación en los oleoductos, y otras se encuentran bajo la amenaza de que fueron diseñadas para procesar crudos venezolanos, pero las exportaciones de Venezuela, de crudos venezolanos hacia Citgo, son cada vez menores. Y al mismo tiempo hay permanentes amenazas. El presidente Chávez solía decir a cada rato: ni un barril de petróleo más para los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el resultado? Los Estados Unidos empezó a producir más petróleo, desarrolló la tecnología para producir petróleo de esquistos, el shale oil que tanto se nombra allí, y está creciendo aceleradamente la producción de petróleo de los Estados Unidos, y también está creciendo aceleradamente la importación de petróleo desde Canadá. Petróleo que fue en buena parte desarrollado por los trabajadores de PDVSA que fueron votados de PDVSA en el 2002-2003. Y se tuvieron que ir y fueron a trabajar en Canadá, y han sido exitosísimos desarrollando petróleo extrapesado de las arenas de Athabasca, y ese petróleo hoy en día está entrando a los Estados Unidos, y están construyendo un oleoducto que en el momento en que lo terminen, ese petróleo va a sustituir al petróleo venezolano del Golfo Pérsico, porque va a venir de Canadá. De manera que es un proceso de destrucción masivo, lleno de un contenido altísimo de dogmatismo, de ignorancia. Ellos creen que ellos pueden sustituir el mercado americano con el chino, y la adelantan en ese sentido, pero resulta que un tanquero que sale de las costas de Venezuela tarda 4 o 5 días en llegar a las costas del Golfo de México, a nuestras propias refinerías de Citgo, pero ese mismo tanquero que sale de las costas de Venezuela tarda 40 o 45 días en llegar a China. De manera que han destruido la competitividad de la industria petrolera venezolana. Ahora, se dice que el presidente Obama garantiza que en pocos meses va a buscar el autoabastecimiento de los Estados Unidos del petróleo externo. ¿Qué hará Venezuela cuando no le venda petróleo a los Estados Unidos? No lo sé. En los Estados Unidos viene creciendo aceleradamente la producción de petróleo de esquistos, este petróleo contenido en los poros de las rocas, y que hoy en día con nuevas tecnologías de fracking lo pueden explotar, lo pueden producir, y está creciendo rápidamente. Ahora, los Estados Unidos está creciendo su producción rápidamente, pero yo no sé dónde va a colocar Venezuela el petróleo de ese día, porque ningún otro mercado nos paga como nos paga el mercado de los Estados Unidos, que por cierto, no es que lo compra el gobierno de los Estados Unidos, lo compran la propia Citgo, que le pertenece a Venezuela. Lo compra el petróleo, lo compra la propia Citgo. Claro, es que la integración vertical que se había logrado era producir el petróleo aquí en Venezuela, en nuestros yacimientos. De haberse mantenido los planes de inversión que existían, hoy estaríamos produciendo más de 5 millones, probablemente hasta 5 millones y medio de barriles diarios. Pero el gobierno interrumpió esas inversiones. Hoy en día, aunque ellos hablan de que producen casi 3 millones, las cifras que nos da la Agencia Internacional de la Energía y el nos hablan de que más bien ha estado produciendo en el orden de 2.400.000 barriles, menos de la mitad de lo que estaba previsto. Ahora, ¿cómo se hacía eso? Explotábamos el petróleo en nuestros yacimientos,
lo refinamos en nuestra refinería aquí y en los Estados Unidos, lo transportamos en nuestros oleoductos aquí y en los Estados Unidos, y lo transportamos hasta los Estados Unidos en tanqueros que eran venezolanos. Y de allí se distribuía hasta las estaciones de servicio Citgo, y allí se le vendía a los consumidores americanos, a los automóviles, a los automovilistas. Llevábamos, por lo tanto, el petróleo desde el subsuelo venezolano hasta los tanques de gasolina de los consumidores americanos en una integración vertical que demostró tener una enorme eficiencia. Pero ese negocio que se desarrolló con tanta inteligencia, con tanta perseverancia, con tanta inversión, hoy en día el gobierno lo viene destruyendo aceleradamente y prefiere vender gasolina, prefiere vender petróleo a China, donde no somos competitivos, o le vende 110, 106 mil barriles diarios de petróleo a los países de Petrocaribe, que nos pagan en 25 años con 2 años de gracia, 1% de interés, más otros 110 mil barriles diarios a Cuba, que paga más o menos en las mismas condiciones. El resultado es que ya el petróleo no le alcanza a Venezuela, y por eso Venezuela, que hoy en día más que nunca dependiente de ese producto, va a entrar en una crisis económica profunda. ¿Y qué hay de cierto de ese negocio con Cuba que se dice que Venezuela le vende a Cuba mucho más petróleo del que necesita y que ellos están supuestamente revendiendo el petróleo venezolano? Eso es absolutamente así. El petróleo que Venezuela le vende a Cuba supera en mucho las necesidades de Cuba, y Cuba lo que está es buena parte de ese petróleo lo está revendiendo. Como por cierto, también lo está haciendo China, porque los crudos que le estamos vendiendo a China son de muy mala calidad, no cumplen ni siquiera con las condiciones de los contratos que se han ofrecido en China, y ellos están utilizando el diésel que nos compran. Pero resulta que el resto del petróleo lo están revendiendo en mercados por aquí en el Caribe o los propios Estados Unidos compitiendo con nuestros crudos. Es un negocio mal concebido, donde se mezcló la política y el dogmatismo y creó una distorsión muy profunda en la actividad medular de la economía venezolana, como es el petróleo. ¿Y cómo está el problema de la deuda de PDVSA, su deuda externa o su deuda interna? ¿Cómo está el problema de esa deuda? Entonces, como antes se decía, PDVSA tiene hoy bastante más, cerca de 45 mil millones de dólares de deuda financiera. Pero más allá de la deuda financiera, le debe cerca de 15 mil millones de dólares adicionales a contratistas y proveedores en Venezuela. De manera que hemos visto como algunas de las más grandes empresas de servicio petrolero del mundo, como Schlumberger, se está yendo de Venezuela porque no le pagan. Es una empresa que nos viene acompañando a lo largo de toda nuestra historia petrolera y ahora se está yendo porque no le pagan. Pero además de esos 15 mil millones de dólares vienen los pasivos laborales que incluyen, por ejemplo, las prestaciones de los 20 y tantos mil trabajadores que despidieron en el 2003 y que no le pagaron sus prestaciones sociales. Pero eso es una deuda que está allí, que algún día habrá que pagar. Y además de eso está el fondo chino. Eso es un capítulo aparte. El fondo chino le prestó a Venezuela, no a PDVSA, a Venezuela, cerca de 30 mil millones de dólares que ingresaron a través del BANDES, no de PDVSA. El BANDES y el gobierno venezolano utilizaron los recursos al margen de ninguna aprobación presupuestaria, asignando los recursos como ellos querían, sin el control de nadie, sin aprobación de nadie. Pero ahora esos recursos como ya China se ha convencido de que eso no está funcionando bien y ha dicho que no quiere seguir prestándole al fondo chino. Aunque hoy en Venezuela, por cierto, está el vicepresidente chino y no sé si vino aquí a ver cómo cobraba o a ver si llega a acuerdos de otro tipo con el gobierno. Pero resulta que esos 30 mil millones de dólares, quien los tiene que pagar es PDVSA. ¿Y cómo se lo está haciendo PDVSA?
le va a entregar 430.000 barriles diarios durante 10 años a China, pero quien asume el costo de producción de eso es PDVSA, que no recibió ni un centavo de ese dinero. Entonces, no está en condiciones de mantenerse una operación de ese tipo, de esas características. Bueno, ¿y qué medida piensa usted que se deberían tomar para tratar de sanear y de salvar, pues, diríamos nosotros, la economía venezolana y salvar nuestra industria petrolera? No solo la industria petrolera, hay que salvar a Venezuela. Y por supuesto, parte de las medidas importantes, salvar a Venezuela es salvar a la industria petrolera, porque ella aporta más del 96% de los dólares que nos ingresan, y sin ella no es concebible en este momento la economía venezolana. A lo mejor tenemos que empezar a buscar independizarnos del petróleo, que seamos cada vez menos dependientes, no porque dejemos de producir petróleo, sino porque invertamos mucho en petróleo y los recursos de manera más que proporcional se inviertan en otros sectores que puedan crecer más rápido que el petróleo mismo. Pero el petróleo hay que recuperarlo, porque si no la crisis económica es profundísima. Yo creo que para poder salvar a Venezuela, vuelvo a repetir, no específicamente el petróleo, a Venezuela, se necesitan inversiones privadas, nacionales y extranjeras, en toda la economía venezolana, y para ello se necesita confianza, se necesita seguridad jurídica, se necesita atraer capitales que sepan que es su propiedad, que la propiedad privada se va a respetar en el país. Y de esa manera, bueno, cuando hay inversiones, cuando hay confianza, hay inversiones, cuando hay inversiones, pues crece la producción y crece el empleo. Cuando eso ocurre, por un lado disminuye la inflación y por otro lado aumenta el consumo. Y cuando aumenta el consumo, alguien más tiene que invertir para producir los bienes adicionales que requiere la sociedad, y por esa vía el país entra en un círculo virtuoso de crecimiento. Pero eso todo pasa por respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica, confianza, tranquilidad laboral, tranquilidad política, legitimidad política. Porque un gobierno en el cual existen dudas incluso de que haya ganado las elecciones, bueno, ¿dónde está la legitimidad que pueda hacer que la gente tenga confianza para invertir en Venezuela? Es un problema que es muy importante resolver. Ahora, ¿podría llegarse a la conclusión que este socialismo, este neocomunismo, definitivamente se termina siendo una utopía, o sea, termina siendo un proceso imposible de mantener en este mundo, en este siglo XXI? Bueno, es que lo que pasa es que no hay un solo lugar en el mundo donde haya tenido éxito. Lo vimos en la Unión Soviética, y la Unión Soviética terminó desintegrándose, y terminó acabando con el comunismo. Hay 2 países en el mundo, 3 quizás, donde todavía se mantiene un poco. Uno es Norcorea. Pero ¿qué es lo que está pasando en Norcorea? Que la gente se muere de hambre. Allá hay un gobierno que se preocupa por desarrollar armamento atómico, pero no por alimentar a su población, y una dictadura feroz. Y ahí es donde hay comunismo. En Cuba, bueno, en Cuba también hay comunismo, pero cosas que han hecho, han sacrificado más de casi 55 años de varias generaciones de cubanos, que después que no tienen ese, y allí el comunismo también se va a acabar porque no fue capaz de aportar soluciones. Y cuando había fracasado ya en toda Europa Oriental y en todos los países, incluso africanos, donde se trató de aplicar el socialismo, bueno, entonces, por un conjunto de circunstancias especiales, trató de revivir aquí en Venezuela. Pero ya se está acabando. Ya su fracaso es tan evidente, que encontramos un país hoy ellos mismos ya no tienen el apoyo popular que tenían. Hay varias razones para que esto no pueda subsistir. Uno, ya no tienen a Chávez murió. 2, el presidente Maduro
no tiene el carisma ni la popularidad que tuvo el presidente Chávez. 3, ellos mismos, ese socialismo, ese PSUV está dividido en muchas partes porque ellos mismos saben que eso no se mantiene. 4, viene una crisis económica que ya empezó en Venezuela, que probablemente sea la peor que hemos conocido en nuestra historia. 5, no tienen la legitimidad política. Cuando vienen las elecciones apenas hace poco tiempo, el 14 de abril, ellos se comprometen frente a UNASUR a hacer la auditoría, una auditoría para aclarar las cosas, y lo que están haciendo es una auditoría chimba. Aquí la única manera de saber quién ganó y que le pueda dar legitimidad a cualquiera de los dos que se compruebe que ganó, es que se revisen los cuadernos de votación. Porque en los cuadernos de votación es donde vamos a poder ver si esos votantes que ellos dicen tener eran legítimos o no, o si en esos cuadernos se incluyó gente que no debía estar. Pero ellos tienen tanto temor de eso que no aceptan, no permiten la auditoría. Y mientras no la permitan en los términos en que se convino, ellos no van a tener legitimidad. Y sin legitimidad, yo no sé cómo va a ser el presidente Maduro para gobernar, porque aquí la crisis económica va a obligar a tomar medidas muy importantes. Hoy mismo el gobierno tuvo que aceptar aumentar el precio del pollo, del queso, de la carne, yo no sé cuántos productos más. Yo no sé qué repercusión va a tener eso mañana en los sectores más necesitados de la población venezolana. Pero por otro lado, si no aumentaban el precio, la escasez de esos productos era tremenda. Entonces están entrando en callejones sin salida, en contradicciones muy difíciles de manejar. Y yo creo que eso mantiene a un país en ascuas, un país inseguro, donde además la inseguridad jurídica y la delincuencia, o sea, están todos los elementos que hacen suponer que esto difícilmente pueda conducirse en los términos en que una nación moderna tiene que hacerlo. ¿Hasta dónde podrá llegar la inflación este año? ¿Qué proyección podría tener usted? Mira, en los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo y abril, que suelen ser los meses de más baja inflación en el año, porque diciembre es el mes de más alta siempre por razones estacionales, pero los meses de más baja inflación es los primeros 4 meses del año. Bueno, resulta que tuvimos 12,50% de inflación. Si simplemente esos 4 meses multiplicamos por 3 para que se transforme en 12 meses, suponiendo que no ocurran cosas más graves, bueno, estaremos hablando de inflaciones por encima del 35%. Ahora, si las cosas se complican, la inflación puede ser mucho mayor. Es más, ya no estamos hablando ni siquiera de un problema de inflación, es de por sí terrible, es de las más altas del mundo. Es que estamos hablando de un problema de estanflación. Eso significa que coinciden en un momento determinado un estancamiento económico como el que en este momento hay en Venezuela, junto con una inflación. Eso es terrible para cualquier economía, porque todas las medidas que se pueden tomar para curar la inflación agravarían el estancamiento, y viceversa, las que se pueden tomar para curar el estancamiento agravarían la inflación. De eso fueron testigos los países del cono sur de la América Latina, y los cambios sociales y políticos que allí se produjeron fueron profundísimos. Ninguno de ellos pudo soportar aquello. Bueno, doctor Hardy, bueno, lamentablemente pues el tiempo se nos ha acabado y quedaron muchos temas por discutir. Posiblemente lo invitaremos pronto a un nuevo programa. Gracias pues a todos nuestros oyentes.